El día de hoy realizaremos una entrevista al excelentísimo señor Mokhtar Lebohijien Boirik, quien es encargado de negocios de la República Árabe Saharaui Democrática. En esta entrevista hablaremos un poco sobre cuestiones ambientales, sociales, económicas y de cooperación internacional. La primera pregunta es, en el ámbito social, ¿cuáles son las directrices a seguir por parte del gobierno saharaui? Muchas gracias por la invitación. Desde luego es un gusto y un honor estar con todos ustedes. El gobierno del Sáhara Occidental o el gobierno saharaui, como bien decís, tiene una preocupación, una prioridad especial con los temas sociales. Máxime que somos un país y un pueblo que ha sido ocupado desde el primer momento de su nacimiento, y aquello ha creado un desplazamiento forzoso de mucha población hacia lugares del exilio. El Sáhara Occidental, como seguramente bien conocen, al igual que México, fue colonia de España, y al abandonar España el Sáhara en 1975, nos vimos evocados a hacer frente a una ocupación doble, que es de dos países vecinos, que en este caso es Marruecos y Mauritania, que son países limítrofes con el Sáhara Occidental. Por cierto, el Sáhara Occidental se encuentra en el noroeste del África, es el único país árabe hispanoparlante, y por lo tanto con América Latina nos une una larga tradición, en cuanto a cultura, en cuanto a parecidos culturales, pero también lingüísticos, en este caso el castellano. Decía entonces que nos vimos evocados desde el primer momento a la ocupación, y desde luego desde ese primer momento empezaron a verse las intenciones y las prioridades del gobierno saharaui, porque desde ese primer momento el tema social fue prioritario. Y pongo ejemplos concretos. Desde la construcción del Estado saharaui, la prioridad número uno era qué hacemos con la cantidad de población que fue huyendo de la guerra. Por lo tanto, el simple hecho de recoger, de acoger, de instalar a refugiados huyendo de la guerra era la mayor preocupación del Estado saharaui en ese entonces. Y empezaron a recoger gente huyendo por el bombardeo, por el ejército marroquí que entraba a ocupar el Sáhara Occidental en 1975, y a instalar campamentos en Madreiga, en Amgal, en Mahbes, en la zona limítrofe del Sáhara Occidental a Mauritania y Argelia. Pues cuando instalamos aquellos primeros campamentos, también fueron bombardeados por la aviación marroquí y francesa. Y desde luego el hecho simple de instalar un campamento, de garantizarle agua, alimentación, era una epopeya impresionante, ¿no? Aquello se fue alargando de tiempo, la ocupación se fue expandiendo a más lugares del país, incluso esos primeros campamentos fueron bombardeados, lo que nos obligó a ir recogiendo y ir construyendo campamentos en los lugares donde fuera posible, Mauritania, en el sur de Argelia, en donde fuera posible. Esos primeros campamentos implica el simple hecho de llevar agua ya era una odisea, porque no había agua, no había techo, no había nada absolutamente. Los primeros años, desde luego, murieron muchísimos niños por malaria, por enfermedades curables, por hambre, incluso hasta por hambre. Sin embargo, el gobierno saharaui en aquellas duras condiciones le dio prioridad al tema de las políticas sociales. El hecho mismo de acoger refugiados, pero no solo eso, el hecho de construir hospitales, de construir escuelas en aquellas duras condiciones donde eran tiendas de campaña, de tela, que hacían las mujeres porque todos los hombres estaban en la guerra. Y otro elemento importante que era que el Estado saharaui no permitió que ningún joven participara en la guerra y por lo tanto darle educación en aquellas duras condiciones. Hoy estamos, por suerte, a 45 años de aquello. Hoy el Estado saharaui ha desarrollado todo un sistema para los temas sociales, dígase educación, salud y atención prioritaria, por ejemplo, para ancianos, para mujeres embarazadas,
para cualquier rubro de preocupación social importante. Y pongo ejemplo. Hoy, 30, 45 años después de aquella invasión, tenemos menos del 2% de analfabetismo juvenil. Tenemos a toda la juventud escolarizada y alfabetizada. Tenemos menos del 5% de analfabetismo adulto. Y esto que las condiciones no han cambiado. Sigue siendo un pueblo exiliado por la guerra, sigue siendo un pueblo desplazado. Pero el interés desde el primer momento en que la educación o el alfabetismo va a ser nuestro mayor capital, ha hecho que prioricemos la educación a la guerra. Y que hoy, 45 años después de que España nos dejó en un pueblo analfabeto, hoy tenemos la mayoría de la población alfabetizada, con una educación pública gratuita y con una sanidad también por el mismo estilo. Desde luego ambas, educación y salud, frágiles, en condiciones sumamente adversas, pero garantizadas para toda la población por igual, sin importar género, ni sexo, ni edad, ni origen étnico, ni nada por el estilo. Especial atención ha tenido el gobierno saharaui con el desarrollo político, porque el desarrollo cultural, igualitario en términos de género, siempre ha existido en la cultura saharaui, pero sí se había relegado mucho el desarrollo político de la mujer. Y sé que el tema de la mujer despierta mucho interés de nuestra parte y desde luego de los latinoamericanos. La mujer en el Estado saharaui no solo tiene prioridad, sino que es la prioridad. Y por ello, desde el primer momento, siempre fueron las que construyeron las jaimas, fueron los que construyeron las escuelas, los hospitales, los ministerios, fueron ministras parlamentarias, no por directiva del gobierno saharaui, simplemente porque también esta sociedad siempre ha abogado histórica y culturalmente por un rol muy importante de la mujer en la sociedad. Por lo tanto, tampoco tenemos un relago absoluto, como sí lo tienen países vecinos, lamentablemente, en cuanto al tema de la mujer. Resumidas cuentas, a pesar del exilio, a pesar de la guerra, el gobierno saharaui le ha dado una prioridad extrema a la salud, a la educación y a la participación política en todos los sentidos, tanto de jóvenes como de mujeres. Si algún tema te preocupa puntualmente en estos temas de sociales, con gusto estoy abierto a cualquier pregunta. Sí, de hecho tuve la oportunidad de leer un poco sobre sus políticas de educación y que ha sido un éxito. Entonces me gustaría saber un poco más sobre sus políticas en temas de salud. El Ministerio de Sanidad y Educación fueron de los primeros ministerios que fueron creados dentro del Estado saharaui. En aquellos años de caos, de guerra, en las que estamos todavía, pero en aquellos difíciles años primeros, fueron de los primeros, porque era la prioridad número uno, que pudiéramos un poco garantizarle a nuestra población un mínimo de sanidad y a nuestros jóvenes un mínimo de educación para evitar que participan o que la guerra genere mucho más obstáculos de los que ya genera por sí el hecho de estar en un conflicto armado. La sanidad. Decía al inicio que muchos niños murieron lamentablemente por enfermedades que tienen que ver con el agua. Durante más de 30 años tuvimos agua salubre, o no salubre, mejor dicho, agua poco potable o no potable casi, insalubre, y eso desde luego ha tenido efectos en la salud pública. Me gustaría mucho más adelante, si ustedes lo ven a bien, invitar a algún médico o alguna doctora saharaui o algún doctor saharaui para hablar de cosas más concretas de enfermedades, pero en general sí puedo decir que el Ministerio de Salud saharaui fue uno de los primeros creados y dentro de sus posibilidades, que son muy pocas, o que eran muy pocas y lo siguen siendo, porque un país en el exilio sin recursos tampoco puede hacer muchas cosas con recursos, sin embargo las hicimos sin recursos. ¿Y qué fue lo que hicimos? Precisamente que el pueblo saharaui se evocó a la tarea de garantizar sanidad pública y gratuita. Y para hacerla gratuita lo que hicimos fue que los médicos, las enfermeras, los enfermeros, los sanitarios, el personal paramédico,
sirviera a toda la sociedad de manera gratuita. Y así empezó el Ministerio de Sanidad Pública. Hoy tenemos farmacias, tenemos una industria pequeñita, pequeñísima, como dicen en América Latina, pero que produce los genéricos que se pueden requerir en los campamentos de refugiados en una menor escala. Hoy, por suerte, tenemos toda la sanidad primaria, tanto en cada daira hay un dispensario, tenemos 5 wilayas, en cada wilaya hay un hospital regional que atiende de todas las especialidades, y cada wilaya que tiene 7 dairas, que serían como los pequeños municipios, cada municipio de estos tiene un dispensario que atiende todas las enfermedades de manera gratuita de toda la población. Existen programas especiales para primera infancia, existen programas especiales para mujer embarazada, tenemos 2 hospitales quirúrgicos que atienden relativamente las enfermedades o cirugías de una mayor necesidad quirúrgica. Todo esto, insisto, sigue siendo principiante, sigue siendo frágil, sigue siendo sencillo o muy modesto a la luz de nuestros esfuerzos y de nuestras capacidades reales. El Ministerio de Sanidad Pública también tiene un programa muy interesante de evacuación de casos graves o extremadamente graves o que no tengan solución en los campamentos de refugiados, y los manda a Argelia, los manda a España, a Europa básicamente, y a España. También el Ministerio de Sanidad Pública tiene unos programas especiales para enfermedades como la diabetes, la hipertensión, y que tienen atenciones especializadas. Tenemos un programa de vacunas que pueden acceder ustedes a ello en internet, que es uno de los más importantes en el norte de África a pesar de toda la situación. También la atención sanitaria es para toda la población, sea saharaui o extranjera, toda la población que vive en el Sáhara Occidental, en los campamentos. Incluso cuando no había guerra, nuestros hospitales militares atendían a toda la población civil que estaba desplazada en la zona liberada del Sáhara Occidental. Huelga decir que existen programas también de odontología en todos los hospitales, existen programas para los ojos, para la vista a nivel nacional, y existen, y eso es importante, incluso para los mexicanos es importante, porque desde la embajada estamos haciendo un llamado para que se incorporen más médicos y sanitarios mexicanos. Existe un programa muy importante de intercambio de médicos, enfermeros, enfermeras, doctoras, especialistas sanitarios de todas las áreas, como lo hacen desde Europa de toda la vida. Desde Europa han habido brigadas médicas o colectivos de cooperación médica desde el mismo año 75 que inició la guerra. Hay una historia muy bonita, incluso con un film documentado, de una enfermera española que vivía en el Sahara y que acompañó a los saharauis todos los años, que fue la enfermera que curó a los primeros heridos de guerra y que acompañó a la historia del pueblo saharaui, la cual agradecemos infinitamente. Pues ese programa de cooperación médica existe, y ojalá más mexicanos se interesan en ello. Acérquense a la embajada a través de vuestra gentil entrevista. Hacemos este llamado para que personal médico y paramédico se interese más en estas brigadas que esperamos pronto poder llevar a cabo entre México y el Sáhara Occidental. En resumidas cuentas, hay un sistema sanitario bastante importante, bastante amplio para las realidades que vivimos en el norte de África. Desde luego es uno de los que mejor atención primaria ofrece en la región, pero sigue siendo, insisto, muy pequeño, muy sencillo, muy frágil, muy dependiente de la ayuda humanitaria y dependiente de estas misiones especializadas que vienen a hacer lo que los campamentos no podemos cubrir, básicamente. Ok, muchas gracias por su respuesta. También me gustaría conocer sobre
la cuestión de participación ciudadana. Como usted mencionó, creo que es muy importante este tema de igualdad y de la mujer, entonces me gustaría conocer un poco más a fondo sobre esta cuestión. Participación tanto político, social o general, o cómo te lo digo. Sí, en general. Bueno, la participación política y pública en el Estado saharaui fue desde el primer momento extremadamente necesaria, porque cuando en el Sahara era un estado colonial español, o sea, el país, no el estado, sino el país estaba colonizado por España, por lo tanto España era la que hacía y deshacía en el Sahara. De la noche a la mañana España abandona el Sahara y no solo abandona, sino se confabula con Marruecos para dividir el territorio y ocuparlo. Entonces de repente nos vimos atados de manos y brazos sin imposibilidad de hacer absolutamente. Desde ese primer momento la participación de todos y de todas era vital, era de vida o muerte. Pero voy un poco más atrás. La cultura saharaui, antes incluso del Estado saharaui, siempre ha sido una cultura participativa. En medio del desierto, vivir egoístamente es morir. Y por lo tanto la sociedad beduina siempre ha sido una sociedad colectiva, una sociedad participativa, coparticipativa. Y nunca en la cultura saharaui ha habido relagado, ha hecho relagar a nadie y a la mujer muchísimo. Por lo tanto, el papel protagónico de la mujer saharaui y del joven saharaui en la vida pública es un tema cultural en la sociedad saharaui, que se vio aplacado por el colonizador, porque no permitió que los jóvenes y las mujeres participaran en la política, tampoco a los hombres, ¿vale? El colonizador trajo a sus gobernantes, a sus gobernadores, a sus militares, a sus policías, y no permitía que los saharauis participaran en la vida pública. Pero el reclamo de los saharauis era precisamente esto, un Estado saharaui que garantizara la participación política y pública de todos los saharauis, sean hombres sin importar género, sin importar condición social. Por lo tanto, que el Estado saharaui garantice la participación política y pública no es una novedad para la sociedad saharaui, porque la sociedad incluso precolonial saharaui siempre fue participativa en todos los sentidos. Pues lo que vino el Estado saharaui es un poco a enmarcar, a buscarle la garantía, digamos, de un Estado para usufructo y disfrute de estas realidades o de estos derechos adquiridos cultural y políticamente con el Estado saharaui. Por eso, desde el primer 1975, las mujeres participaban en el gobierno saharaui, eran la mayoría en el Parlamento. Hoy son una mayoría relativa en el Parlamento saharaui, hoy son el 90% en educación y el 98% en sanidad, me refiero a las mujeres. Los jóvenes y las mujeres participan, eligen y son elegidos en todas las estructuras del gobierno saharaui, desde el gobierno al parlamento, a gobernadores y gobernadoras, a cualquier institución pública, tienen el mismo derecho de ser elegidos y elegirse, a embajadores, a ministros. No tenemos ningún problema ni cultural ni político legal con la participación. Y por lo tanto, cuando vayan a los campamentos, y muchos mexicanos han ido en los últimos años a los campamentos, pueden dar fe de ello, de que la mayoría de las gobernadoras son mujeres, la mayoría de los gobernadores, las gobernadoras y la administración pública local, sobre todo, son mujeres. Las mujeres saharauis no participan en el ejército. Este es un tema de toda la vida, desde que se constituyó el Estado saharaui, no permitió ni que los jóvenes ni que las mujeres participaran en la guerra. Somos un pueblo pequeño y eliminar a los hombres ya era una desgracia, eliminar a toda la sociedad iba a ser realmente un monumento, ¿no? al atropello y a la barbarie, ¿no? Y lo que intentamos era un poco proteger positivamente a las mujeres y jóvenes que hoy pueden sí participar en actividades asociativas relacionadas con
lo militar, pero no participar en la guerra directamente. Hay una escuela de formación de mujeres, en términos de preparación física, militar también, pero no participan en la guerra. Por lo tanto, las mujeres se dedicaron a administrar los ministerios, a crear los ministerios, el servicio, sanidad, educación, el bienestar. De hecho, tenemos un ministerio dedicado a temas de mujer, de igualdad. Hay una Unión Nacional de Mujeres Saharauis que no es un ministerio, sino una unión donde están aglutinadas todas las mujeres. Es la organización no gubernamental más importante del Estado saharaui, para que tengan una idea. Fue la Unión Nacional de Mujeres la organización que más proyectos sociales ha generado dentro del Estado saharaui. Microcréditos, cursos de formación, cursos de participación política, de participación en todos los ámbitos del quehacer público saharaui. Por lo tanto, ni desde el punto de vista legal, ni desde el punto de vista político, y muchísimo menos desde el punto de vista cultural, y ese dato es el más importante, hay ninguna limitante de participación, ni pública, y muchísimo menos política, por temas de género o por temas de edad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se ha especializado un poco en que los hombres iban a la guerra anteriormente y las mujeres se quedaban para la administración del Estado, pero por un tema de cantidades y de prioridades más que nada. Y un poco ha quedado aquella división hasta nuestros días. Me parece muy interesante el papel de la mujer en el Estado saharaui. Igual, usted ya mencionaba de la cuestión cultural. Igual me gustaría conocer sobre las aportaciones de la cultura saharaui en cuestión medio ambiente. Es decir, ¿cuáles son esas aportaciones que brinda la cultura para la protección y la preservación del medio ambiente? Muy importante, muy importante. A ver, una sociedad beduina históricamente que siempre vivía desplazándose, que el colonizador la obligó a sedentarizarse, por decir de alguna manera, o el colonialismo construyó o intentó un poco forzar a todo el mundo a estar en las ciudades, no quita de que en el fondo esta sociedad es una sociedad beduina. Y la sociedad beduina es una sociedad que vive en el entorno y vive con el entorno y del entorno. Por lo tanto, la sociedad beduina saharaui es una sociedad celosa, muy celosa de una flor, de un ramo seco, de un pozo de agua. Los pozos de agua no tienen dueño, porque en el desierto, insisto, como el inicio, no se puede ser egoísta. Las plantas son de todos, no son propiedad de nadie, y como tal todo el mundo las cuida. Los pozos son de todos, no son propiedad de nadie, y como tal los cuida. Curiosamente está pasando un fenómeno que no me gusta y debo reconocerlo, que a veces esta juventud mucho más nueva en edad, mucho más joven, a veces somos más descuidados que las viejas generaciones. Y pongo ejemplos. Mi familia vivía en el campo, en la zona liberada del Sahara Occidental, y ahí no encuentras una sola hoja tirada, no encuentras basura tirada, porque la recogen, porque la llevan a lugares especializados, la queman, en fin, la clasifican, incluso la reutilizan. No permiten talar árboles, no permiten, porque en el desierto tampoco es que abundan, pero hoy en los campamentos de refugiados, debido a que es un campamento en un lugar inhóspito y que vivía mucho la ayuda humanitaria, lamentablemente tenemos hoy mucho desecho sólido y con el que tenemos un problema real, incluso de basura, de suciedad. Una sociedad mucho más consumidora, que tira todo, que todo es desechable y que es poco amigable del entorno. Lamentablemente hoy tenemos en los campamentos serios problemas con los que estamos haciendo frente, tanto de recogida de basura como de clasificación en algunos casos, incluso para reutilizar. Pero la pregunta iba en el sentido cultural. La sociedad cultural saharaui es una sociedad celosa del medio ambiente. Incluso hay poesías bellísimas sobre una persona
que quemó un tallo seco, que quemó un árbol seco, que no sabía para qué era. Y era el lugar donde se iban los enamorados a hablar de poesía. Y aquella sociedad recriminó tanto al talador, al que quemó el árbol, porque pensó que era un árbol seco tirado, que aquello quedó en poesía que hoy generaciones y generaciones memorizan. Lo que quiero decir es que las generaciones, incluso de nuestros padres, son todavía muy celosos a no ensuciar, a no tirar, a no, incluso la vida, como bien decían los literatos mexicanos, incluso que escribieron sobre el tema, la vida del desierto es ligera, tenemos poco equipaje, necesitamos poco. Y ese necesitamos poco implica que desechamos pocas, tiramos pocas cosas. Insisto, esta es la cultura. Lamentablemente hoy en los campamentos tenemos un tema muy serio con la recogida, con los desechos sólidos, que les estamos haciendo frente en la medida de nuestras posibilidades. Pero la cultura saharaui sí conoce el valor del agua, conoce el valor de la sombra y como tal los cuida, conoce el valor de los animales y por lo tanto tampoco los sacrifica de manera, conoce el valor de repoblar. En el desierto todo tiene un sentido incluso mucho más importante por la escasez misma que hay de todos estos elementos, ¿no? Incluso no te permiten recoger los anteriores, ¿no? Las generaciones viejas cosechas en épocas de no cosecha y las cosechas se recogen y se entierran en la arena y cualquiera puede hacer usufructo de ellas, simplemente avisa. Hay toda una cultura muy amigable del entorno que es muy bella y que lamentablemente no conservamos del todo como deberíamos, debido precisamente a que la población refugiada es una población que se ha visto obligada a vivir en un lugar que no es suyo, que no son sus casas, donde no hay condiciones mínimas ni para resguardar, ni de agua, ni de alimentación, y ha tenido que hacer un esfuerzo colosal para lograrlo, incluso, lamentablemente, con costes altos para el medio ambiente, o al menos importantes para el medio ambiente, como son los desechos. Y bueno, usted mencionaba de precisamente el problema de los desechos y que los problemas que han surgido actualmente. ¿Y de qué manera se ha hecho frente a esta situación? ¿Cuáles son las acciones que se han tomado para, pues ahora sí que para reducir o prevenir que se siga haciendo esto? Bueno, nosotros tenemos un ministerio dedicado al tema, se ha dedicado al tema del agua y medio ambiente. Para el tema del agua hay importantes inversiones que han mejorado sustancialmente el agua. Hoy el agua en los campamentos de refugiados es agua potable, sigue siendo limitada, se traslada en cisternas. Ese es un tema muy, muy especial, el tema del agua. Tenemos un programa de reforestación, bueno, un programa de sembra de árboles con sombra al menos, o frutales en algunos casos. La limitante del agua sigue siendo la limitante importante, incluso para el programa de árboles. Y está el tema de la recogida de las basuras. El tema de la recogida de las basuras, el tema fuerte son los camiones que pueden recogerla, porque personal tenemos, gente dispuesta a hacerlo. Incluso las familias son las que las recogen y las suben al camión basura, el camión que recoge la basura, perdón, y hay un programa nacional, siguen siendo limitados los caminos, por la arena, por el desierto, por el desgaste, la sustitución, la renovación de esos camiones sigue siendo limitante para la cantidad de basura que se está generando. La otra parte de este programa nacional que tiene el Ministerio Saharaui, donde trabajan muchos jóvenes y mujeres en la recogida de la basura, sigue siendo la clasificación y la reutilización de la basura. Hay un pequeño experimento de reutilizar sobre todo hierros, fierros, cosas sólidas. Hay una recogida especial para baterías, ciertos residuos que tienen toxicidad, eh, y hay un programa especial para recogida de animales muertos en cualquier parte que tienen que ver con la salud pública. Esos tienen un programa especial y es bastante eficiente. Donde adolecemos mucho sigue siendo en los camiones
para la recogida y en la reutilización de los desechos. Para la reutilización incluso tenemos un programa importante, lo que no tenemos es un mercado que haga que sea eficiente el programa. Ya sabes que los desechos cuando se reutilizan se venden en algún mercado y con ese dinero haces el mismo proceso, ¿no? Ese lapso ahí sigue siendo deficiente. Se recoge, se va a un lugar aislado de los campamentos, se entierra o se quema los que se tenga que quemar o enterrar, pero ahí queda. Digamos que ahí hay un mundo por hacer todavía que requiere cierta industria mediana, pequeña, para la que no tenemos capacidad económica todavía, ¿no? Y ahí es donde hay déficit. Pero hay conciencia y hay política pública en que al menos podemos hacer muchas cosas de ahí. Falta que jóvenes, empresarios y gente interesada que tenga capital pequeño que pueda, por ejemplo, que pueda el tema de los plásticos, para que tengas una idea. Nosotros, los campamentos viven en un campamento de refugiados que está muy cerca de una ciudad argelina que se llama Tinduf. Argelia es un país productor de petróleo y por lo tanto los plásticos son muy abundantes y baratos. ¿Cómo competir con plásticos abundantes y baratos cuando sabemos que son dañinos? Se ha intentado reciclar cartón, pero ese reciclaje sigue siendo mucho más caro para lo barato que son los plásticos. Se intenta prohibir, ¿vale? Pero, hombre, también hay limitantes. Al final los mercados no se les fuerza prohibiendo, ¿no? Se les fuerza haciendo alternativa productiva y en ese mundo andamos, ¿no? Pero sigue siendo deficiente desde luego el tema del. Hay experimentos importantes, hay experiencias, por ejemplo hay chicos que pueden ver sus trabajos, jóvenes saharauis que reciclan basura sólida y de la que hacen hasta obras de arte, como en todo el mundo. Hay un chico joven que se llama Loco del Desierto, que hace casas en medio del desierto de plástico. Y recoge muchos plásticos, los llena de arena y hace de esos casas incluso mucho más ajustadas al entorno árido y desértico en el que vivimos. Hay experiencias exitosas e interesantes, ¿eh? No estoy diciendo que no se está haciendo absolutamente nada. Lo que estoy diciendo es que el reto es enorme como en todo el mundo, pero en un lugar donde la población es refugiada, que vive de la ayuda humanitaria, desde luego el esfuerzo es mucho más importante. Precisamente mencionaba usted de la cuestión del agua y bueno, creo que es importante para todos. Y me gustaría saber qué acciones están tomando para esto, para la preservación de este recurso indispensable para la vida. Muy importante. A ver, hay dos lugares. Aquí hablo de los campamentos de refugiados árabes que están en territorio argelino y por lo tanto agradecerle desde luego a Argelia la hospitalidad y el permitirnos hacer uso del agua. O sea, Argelia, ahí donde están los campamentos, toda el agua que haya la ponen a disposición de los saharauis y todo lo que podamos hacer nosotros. Ha habido plantas potabilizadoras pequeñas, ha habido excavaciones no tan profundas como quisiéramos, sino con cierta capacidad por falta simplemente de recursos económicos. La otra parte del agua tiene que ver con el territorio del Sahara Occidental, la parte liberada donde está el Estado saharaui. Hemos abierto pozos importantes en Tifariti, en Bir Lihlo, en Meheriz, en Mij, que son zonas liberadas del Sahara Occidental, de la que se han beneficiado la población civil que vivía antes de la guerra. Insisto en que llevamos un año, después de 30 años de no guerra, que ha vuelto la guerra, precisamente porque Marruecos ha violado el alto el fuego. Pues en esa zona liberada del Sahara Occidental, durante estos 30 años y ahora, la población saharaui civil que vivía ahí ha hecho uso y disfrute de esos pozos de agua y también los ganaderos saharauis que se dedican un poco al pastoreo. Insisto, el agua en el Sahara es pública, no puede ser de otra manera, y por lo tanto los que criaban ganados iban a los pozos y podían utilizar el agua que necesitaban, como todos los ganaderos saharauis que se dedicaban a criar ganado. Sigue siendo un esfuerzo modesto,
pero es un esfuerzo colosal para nuestro Estado el hecho de abrir un pozo o dos pozos con una profundidad relativamente importante cuando no tienes recursos económicos para incluso esos temas, ¿no? El manto acuífero es relativamente el Sahara, pero la parte ocupada es una de las reservas de agua más importantes del mundo y por eso Marruecos en parte ocupa el Sahara Occidental, pero de esa no podemos hacer uso los saharauis o el gobierno saharaui porque está resguardada por el ejército marroquí, ocupando militarmente la parte del Sahara. La poca agua que queda en la otra parte, pues estamos tratando de administrarla, incluso hay siempre una administración local para esos pozos, pero, insisto, es para uso y disfrute de la población y el ganado que está por el Sahara Occidental, ¿no? Muchas gracias. Bueno, ya para finalizar esta entrevista, me gustaría saber sobre la importancia de la cooperación internacional. Usted mencionó hace rato que en cuestión de salud ha sido muy importante esta cooperación, pero me gustaría saber en qué otras áreas ha sido importante o de qué manera se puede ayudar. Hombre, mucho, mucho. Desde luego la historia de la humanidad no se entiende sin la cooperación internacional y los que somos víctimas de desplazamiento, de guerras, como es el caso de ocupaciones militares, como es el caso de los saharauis, lo agradecemos genuinamente porque hemos sido receptores de mucha e importante ayuda humanitaria. Sigue siendo modesta como toda la ayuda humanitaria que hay en el mundo, pero hay importantes proyectos de ayuda humanitaria, sobre todo desde España, desde los diferentes pueblos de España, diferentes comunidades autonómicas. Hay proyectos importantes en salud, en educación, en formación, en proyectos productivos. Por ejemplo, la Unión Nacional de Mujeres Saharauis es una de las organizaciones que más proyectos hace en los campamentos de refugiados, precisamente gracias a la ayuda que obtiene del exterior. Si esto, el Estado saharaui no es un Estado que tiene recursos económicos hoy día porque están ocupados, no porque no los tengan. Precisamente por tener muchos recursos económicos, Marruecos ocupa el Sahara, pero no puede disfrutarlos el Estado saharaui. Pues ante esta limitante violenta y violadora del derecho internacional, queda la cooperación. Y hemos realmente sido receptores importantes. La cooperación internacional en todos sus ámbitos. El político primero, porque si se resuelve el tema político, ya no haría falta todo lo demás. ¿Vale? Por lo tanto, desde América Latina y desde México especialmente, hemos recibido, y desde el primer momento, desde el año 76, ayuda política importante desde el primer momento. En términos de cooperación en sanidad, en educación, en medio ambiente, en proyectos agrícolas, en construcción, en formación para hombres y mujeres saharauis, desde luego México ha ofrecido becas para posgrado, un número pequeño pero importante de becas. Cuba ha ofertado becas, Panamá, Venezuela, Brasil, países latinoamericanos con becas para estudios, países que están llamados a más, porque este es el único país árabe hispanoparlante y por lo tanto donde pueden estudiar los jóvenes y chicas saharauis es en América Latina, mayormente en España, desde luego, que son muy limitadas las becas. Sin embargo, para temas de salud y educación, mayormente de Europa, decía. Para la ayuda alimentaria, para la ayuda alimenticia, o sea, hace falta aceite, hace falta atún, hace falta comida enlatada o no enlatada, fresca, granos. Los refugiados saharauis viven a menos de 1 litro de aceite por familia al mes casi, o 5 litros por familia numerosa. Realmente la ayuda alimentaria sigue siendo, perdón, muy importante. Ese es un mundo que desde América Latina nunca la hemos pedido ni ha sido prioridad por la lejanía y también eran los años 80, 90 donde América Latina tenía otra realidad, pero desde América Latina sí hemos tenido mucha cooperación, tanto política como, insisto, en temas de educación y de salud. Han habido brigadas médicas desde Cuba, desde Brasil, mayormente de Cuba, desde luego. Muchos jóvenes saharauis estudiaron en Cuba y aquí algunas becas para el tema de educación superior
y esperamos que México se evoque, los jóvenes mexicanos se interesan más por este tema, porque desde prácticas docentes, desde investigaciones, se han hecho mucho desde México, pero hace falta muchísimo más. Por lo tanto, el campo de la cooperación en todas sus esferas, ya sea investigativa, sea, por ejemplo, tengo aquí a mano un libro de la UNAM sobre las culturas nómadas, tanto de México como del Sáhara Occidental. Por lo tanto, la parte investigativa académica siempre ha existido desde América Latina y esperamos fortalecer. Pero también la parte física de la cooperación, tanto en médicos, enfermeras, en profesores, en estudiantes interesados en pasantías de todo tipo, de ingenieros agrónomos, de industriales, de mecánicos, de todo tipo de las áreas de la ciencia, existe posibilidad real de hacerlo en un país africano hispanoparlante donde no vais a tener problemas en la traducción y tampoco tan serios problemas de diferenciación cultural y sobre todo donde os vais a sentir como en casa, porque el Sáhara Occidental es una extensión de América Latina en África. Cordialmente invitados, la embajada está abierta, han ido cineastas, periodistas, incluso hay periodistas interesados en cubrir la guerra, de todo el mundo del quehacer científico y público. Hay posibilidades de hacer cooperación internacional a la cual cordialmente están invitados. México ha sido baluarte en estos temas en el mundo y esperamos que lo siga haciendo en el Sáhara Occidental y se fortalezca muchísimo. Pues muchas gracias, creo que todo lo que ha dicho ha sido muy interesante y pues las personas que vean la entrevista también van a aprender mucho y van a conocer más sobre su estado. Pues esto sería todo. Le recuerdo que le voy a mandar el link de la entrevista cuando se publique. Muchas gracias, cordialmente invitados todos a la página web de la embajada, nos pueden escribir por ahí o visitar a la embajada también, que está aquí en la Ciudad de México, la Embajada Sahara. Muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias a usted. Gracias. Buenas tardes. Gracias.